El silencio que siguió a la decisión fue tan denso que parecía poder tocarse. La sala, que minutos antes servía de murmullos y miradas de desprecio, quedó suspendida en una calma reverente cuando la viuda alzó el mentón y sostuvo la mirada de todos, no con rencor, sino con una serenidad que desarmaba. Sus manos temblaban apenas, no por miedo, sino por el peso de una verdad largamente contenida. Había sido subestimada toda su vida, y aún así, ahí estaba, firme como una raíz antigua que no se quiebra con la tormenta. El gerente, pálido, intentó hablar, pero las palabras se le deshicieron en la boca. Comprendió demasiado tarde que el poder no siempre grita ni humilla, a veces llega envuelto en sencillez, con zapatos gastados y una voz suave. Ella no levantó la voz para despedirlos. Bastó una frase clara, una mirada final, y la certeza de que la dignidad no se negocia. El eco de aquella decisión recorrió la empresa como un viento purificador, llevándose viejas costumbres y dejando un espacio limpio para algo nuevo. Cuando la sala se vació, ella se quedó un momento sola, respirando hondo. Entonces apareció Daniel, el asesor jurídico que había observado todo desde el fondo, con respeto silencioso. Se acercó despacio, como quien no quiere romper un hechizo. Sus ojos se encontraron y, por primera vez en mucho tiempo, ella sonrió sin reservas. No era una sonrisa de victoria, sino de alivio. Daniel le ofreció un vaso de agua y sus dedos se rozaron, un contacto breve, pero suficiente para encender una chispa cálida y real. Hablaron poco. A veces, las historias más profundas no necesitan palabras. Se sentaron junto a la ventana, donde la luz de la tarde caía como un manto dorado. Él le habló de su admiración, no por el poder que acababa de ejercer, sino por la entereza con la que había soportado años de invisibilidad. Ella, con la voz suave, le confesó que el amor de su vida había sido su esposo, y que la viudez no había apagado su corazón, solo lo había vuelto más cauteloso. Daniel escuchó sin interrumpir, con esa atención que es en sí misma una forma de cariño. En los días siguientes, la empresa se transformó. Nuevos rostros, nuevas normas, una ética clara. Ella caminaba por los pasillos saludando a todos por su nombre, y la gente aprendió a mirar de nuevo a los mayores, a los humildes, a quienes nunca levantan la voz. El respeto se volvió costumbre. Y en medio de ese renacer, Daniel estuvo siempre cerca, no como sombra, sino como compañero. Compartían cafés largos, conversaciones que se extendían hasta el anochecer, risas suaves que nacían sin esfuerzo. Una noche, tras una jornada intensa, salieron a caminar bajo las luces de la ciudad. El aire estaba tibio, y la vida parecía respirar con ellos. Daniel se detuvo, la miró con una ternura honesta y le dijo que no quería apresurar nada, que solo deseaba estar, caminar a su lado, aprender de su calma. Ella tomó su mano, despacio, como quien prueba un recuerdo nuevo, y sintió que el miedo se disolvía. No era un amor que arrasara, era un amor que cuidaba. El tiempo confirmó lo que el corazón ya sabía. La viuda dejó de ser un símbolo de humillación para convertirse en una referencia de justicia. Pero más allá de los titulares y los rumores, encontró algo más íntimo y valioso, la certeza de que nunca fue pequeña, solo estuvo rodeada de quienes no supieron verla. Daniel, con su paciencia y su risa tranquila, se convirtió en un hogar inesperado, en un refugio donde no hacía falta demostrar nada. El día que inauguraron la nueva sede, ella habló ante todos. No mencionó el pasado con rencor, sino como una lección. Dijo que el verdadero liderazgo empieza con el respeto, que nadie merece ser reducido por su edad, su apariencia o su silencio. Mientras hablaba, Daniel la miraba desde la primera fila, orgulloso, enamorado, consciente de estar presenciando algo más grande que una empresa renovada, una vida que florecía de nuevo. Cuando el aplauso terminó, ella bajó del estrado y caminó hacia él. Se abrazaron sin prisa, y en ese gesto sencillo quedó claro que el final no era un cierre, sino una promesa. La promesa de que la dignidad siempre encuentra su voz, de que el amor puede llegar cuando menos se espera, y de que incluso después del dolor más profundo, la vida todavía guarda finales magníficos para quienes se atreven a mantenerse de pie. El abrazo se prolongó más de lo que ambos habían previsto, no por necesidad de esconderse, sino porque el tiempo parecía haberse vuelto dócil alrededor de ellos. Al separarse, ella notó algo distinto en la mirada de quienes los rodeaban, ya no era curiosidad ni morbo, sino una mezcla de respeto y esperanza. Caminó hacia la salida con paso sereno, sintiendo que cada decisión tomada había sido correcta, aunque el camino que se abría delante estuviera aún cubierto de incógnitas.
Esa misma noche, ya en casa, la viuda abrió una vieja caja de madera que había permanecido cerrada durante años. Dentro descansaban cartas amarillentas, fotografías gastadas y un anillo sencillo que había dejado de usar tras la muerte de su esposo. Lo sostuvo entre los dedos, recordando la promesa de amor que alguna vez le dio sentido a todo. No hubo lágrimas. Solo gratitud. Lo colocó sobre la mesa, no como despedida definitiva, sino como un gesto de paz con su pasado. Daniel la llamó poco después. Su voz, tranquila y cálida, se filtró por el auricular como un bálsamo. Hablaron de cosas pequeñas, de anécdotas absurdas del día, de sueños pospuestos que parecían despertar. Él no la presionó, no le pidió definiciones. Y ella agradeció esa delicadeza más que cualquier declaración grandilocuente. Antes de colgar, él le dijo que al día siguiente quería mostrarle algo importante, algo que había imaginado desde que la vio caminar por los pasillos con dignidad intacta. A la mañana siguiente, la ciudad amaneció cubierta por una neblina suave. Ella llegó temprano a la oficina, recorrió los departamentos, escuchó propuestas, corrigió errores sin humillar, alentó a quienes dudaban. Cada gesto suyo iba construyendo un clima distinto, como si la empresa respirara de otra manera. A media mañana, Daniel apareció con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa contenida. La invitó a salir un momento, y juntos cruzaron la calle hasta un edificio antiguo que estaba en proceso de restauración. Dentro, el lugar olía a madera y a historia. Daniel le explicó que quería convertirlo en un centro de formación y apoyo para empleados mayores y personas que habían sido desplazadas injustamente del mercado laboral. No era caridad, era justicia. Ella escuchaba con atención, conmovida por la coherencia entre sus palabras y sus acciones. Cuando él terminó, hubo un silencio lleno de significado. Ella apoyó la mano en su brazo y le dijo que ese proyecto merecía existir, que pondría todo de su parte para hacerlo realidad. El contacto fue breve, pero suficiente para que ambos sintieran el pulso acelerarse. No hubo besos, no aún. Había algo más profundo gestándose, algo que pedía tiempo. Salieron del edificio y caminaron sin rumbo fijo, hablando de libros, de música, de viajes que nunca hicieron. En un café discreto, compartieron una mesa pequeña y una complicidad creciente. Las miradas se demoraban un segundo más de lo necesario, las sonrisas se respondían sin palabras. Los rumores, inevitablemente, comenzaron a circular. Algunos intentaron reducirlo todo a una historia conveniente, otros buscaron grietas donde no las había. Ella no respondió. Sabía que la verdad no necesita defensa constante. Daniel, por su parte, se mantuvo firme, sin esconderse, sin exhibirse. Esa discreción fortaleció el lazo entre ambos, como si el mundo exterior quedara en pausa cada vez que se encontraban. Una tarde, mientras revisaban documentos juntos, ella se quedó observándolo en silencio. Pensó en lo extraño que era volver a sentir ilusión, esa mezcla de vértigo y calma. Daniel levantó la vista y la sorprendió mirándolo. Sonrieron. Él se acercó lentamente, como pidiendo permiso con cada paso, y cuando estuvo frente a ella, le acarició la mejilla con el dorso de la mano. Fue un gesto tan simple que le hizo temblar el corazón. Ella cerró los ojos un instante, respiró hondo y apoyó la frente en la suya. No dijeron nada. El momento no lo necesitaba. Afuera, la tarde avanzaba, y dentro de ese espacio compartido algo nuevo tomaba forma, frágil y fuerte a la vez. Cuando se separaron, ella volvió a su escritorio, consciente de que muchas cosas estaban cambiando, algunas visibles, otras aún ocultas. Tomó un bolígrafo, firmó un documento importante y luego se quedó mirando la ventana, pensando en lo que vendría. El proyecto del centro comenzó a tomar impulso, las primeras reuniones se agendaron, las ideas se multiplicaron. Cada día traía desafíos distintos, decisiones complejas, pequeñas victorias. Ella sentía el cansancio en el cuerpo, pero también una energía renovada. Daniel estaba allí, a veces cerca, a veces trabajando en silencio, siempre presente de una forma que no invadía, pero sostenía. Una noche, al salir juntos del edificio, la lluvia empezó a caer sin aviso. Corrieron bajo el aguacero, riendo como si el mundo se hubiera vuelto ligero de pronto. Se refugiaron bajo un toldo estrecho, empapados, mirándose con una mezcla de sorpresa y deseo contenido. Daniel levantó la mano, dudó un segundo, y ella, sin decir nada, dio un pequeño paso hacia él,
dejando que la distancia entre ambos se redujera hasta casi desaparecer. La respiración de ambos se mezcló con el sonido de la lluvia golpeando el metal del toldo. El mundo parecía haberse reducido a ese espacio estrecho, a la cercanía de dos cuerpos que ya no fingían indiferencia. Daniel bajó la mano lentamente, como si temiera romper algo sagrado, y ella levantó el rostro. Sus ojos se encontraron con una intensidad serena, sin urgencia, sin prisa. El beso no llegó, pero la promesa quedó suspendida entre ellos, vibrando en el aire húmedo. Caminaron juntos hasta el coche, compartiendo un silencio cómodo. Durante el trayecto, ella miraba las luces reflejadas en el asfalto mojado y pensaba en lo inesperado de todo aquello. No había buscado nada, y sin embargo sentía que la vida, por primera vez en muchos años, la estaba mirando de frente. Daniel condujo con cuidado, consciente de cada curva, de cada semáforo, como si el tiempo mereciera ser respetado. Al llegar, él se ofreció a acompañarla hasta la puerta. Frente a la entrada, ella se giró y lo miró con una sonrisa suave, agradecida. Daniel quiso decir algo, cualquier cosa que explicara lo que sentía, pero se detuvo. Aprendía, poco a poco, que no todo debía ser nombrado. Ella apoyó la mano en su pecho un segundo, sintiendo el latido firme, real, y luego se apartó con un gesto tranquilo antes de entrar. Esa noche, ella durmió poco. No por inquietud, sino por una lucidez nueva. Los recuerdos de su esposo regresaron, pero no con dolor, sino con ternura. Pensó en cómo el amor cambia de forma sin perder profundidad, en cómo el corazón es capaz de abrirse de nuevo sin traicionar lo vivido. Al amanecer, se levantó temprano y preparó café, mirando la ciudad despertar con una calma que hacía tiempo no sentía. En la empresa, los cambios continuaban. Nuevos líderes emergían, personas que nunca habían sido escuchadas comenzaban a aportar ideas brillantes. Ella caminaba entre ellos sin imponerse, observando, guiando con preguntas más que con órdenes. Daniel la miraba desde su oficina, admirando esa autoridad silenciosa que no necesitaba demostraciones. A veces se encontraban en el pasillo y bastaba una mirada cómplice para entenderse. El centro de formación avanzaba a buen ritmo. Antiguos empleados regresaban con historias de exclusión y esperanza mezcladas. Ella escuchaba cada relato con atención, reconociendo en ellos algo propio. Daniel coordinaba los aspectos legales, pero también se quedaba más tiempo del necesario, conversando, aprendiendo. Entre ambos se tejía una complicidad que iba más allá del trabajo, una confianza que se fortalecía con cada jornada compartida. Un mediodía, decidieron almorzar juntos en un parque cercano. Se sentaron en un banco bajo un árbol grande, compartiendo comida sencilla y risas espontáneas. Daniel le habló de su infancia, de una madre fuerte que le enseñó a no mirar nunca por encima del hombro a nadie. Ella lo escuchó con interés genuino, sintiendo como cada detalle lo acercaba más. Cuando le tocó hablar, confesó sus miedos, no al fracaso, sino a volver a perder. Daniel no intentó tranquilizarla con promesas vacías, solo tomó su mano y la sostuvo con firmeza. El contacto fue natural, sin sobresaltos. Permanecieron así un largo rato, observando a la gente pasar, como si fueran parte de una escena cotidiana y, al mismo tiempo, profundamente única. Al separarse, ella sintió una leve punzada de nostalgia anticipada, como si supiera que ese instante quedaría grabado para siempre. Los días se sucedieron con una intensidad tranquila. Hubo reuniones difíciles, decisiones impopulares, críticas externas. Ella enfrentó todo con la misma serenidad que había mostrado desde el principio. Daniel estuvo a su lado, no como salvador, sino como apoyo constante. A veces discutían, no por conflicto, sino por pasión compartida. De esas conversaciones surgían soluciones más justas, más humanas. Una tarde, al terminar una jornada especialmente pesada, ella se quedó sola en su oficina. Miró las fotos nuevas en la pared, imágenes del centro en construcción, de personas sonriendo con esperanza renovada. Daniel apareció en la puerta, dudando un segundo antes de entrar. Ella lo invitó con un gesto. Hablaron de cansancio, de dudas, de la responsabilidad que ambos sentían. La cercanía se volvió inevitable. Daniel se acercó despacio y esta vez no se detuvo. Sus labios se encontraron con los de ella en un beso suave, respetuoso, cargado de todo lo que habían callado. No fue un beso arrebatado, sino profundo, consciente. Al separarse, ambos respiraron hondo. Ella apoyó la frente en su hombro,
sintiendo una paz inesperada. Daniel la rodeó con los brazos, sin apretar, como si entendiera que ese gesto debía ser un refugio, no una jaula. Permanecieron así, escuchando el murmullo lejano de la ciudad. Cuando salieron juntos del edificio, la noche estaba clara. Caminaron despacio, sin rumbo fijo, hablando de planes que aún no tenían forma definida. Ella sentía que algo importante estaban haciendo, no solo entre ellos, sino dentro de sí misma. La seguridad de saberse completa, de no necesitar demostraciones externas, la llenaba de una fuerza nueva. Daniel, a su lado, parecía compartir esa certeza silenciosa. Mientras avanzaban por la calle iluminada, ella pensó que la vida no se había terminado cuando fue humillada, ni siquiera cuando quedó viuda. Había sido una pausa larga, dolorosa, necesaria. Ahora, cada paso que daba abría una puerta distinta, y aunque no sabía exactamente qué encontraría detrás de la siguiente, caminaba sin miedo, consciente de que aún quedaba mucho por vivir, por decidir, por sentir. La noche avanzó con una suavidad casi ceremonial, como si la ciudad misma respetara el momento que estaban viviendo. Caminaron hasta detenerse frente a un mirador desde donde las luces parecían estrellas caídas sobre la tierra. Ella apoyó las manos en la baranda y respiró hondo. Daniel se colocó a su lado, sin invadir su espacio, pero lo suficientemente cerca como para que el calor de su presencia se sintiera real. Fue entonces cuando ella comprendió que no estaba empezando de nuevo, sino continuando desde un lugar más sabio. Recordó el golpe que había recibido días atrás, no en la piel, sino en la memoria. Aquella bofetada que pretendió reducirla a nada había terminado revelando la verdad más grande de todas: su valor no dependía de cómo la miraran, sino de cómo se sostenía a sí misma. Miró sus manos, firmes, capaces de crear y de poner límites, y sonrió con una gratitud profunda. Daniel la observaba en silencio, entendiendo que ese momento le pertenecía. Al día siguiente, la noticia de la transformación definitiva de la empresa se hizo pública. No hubo escándalo ni venganza, solo hechos. Nuevas políticas, restitución de derechos, oportunidades abiertas para quienes siempre habían sido ignorados. Los antiguos empleados despedidos injustamente comenzaron a regresar, algunos con lágrimas, otros con sonrisas incrédulas. Ella los recibió uno por uno, mirándolos a los ojos, devolviéndoles algo más que un puesto: la dignidad. El centro de formación abrió sus puertas con una ceremonia sencilla. No hubo discursos largos ni promesas vacías. Ella habló desde el corazón, diciendo que el respeto no tiene edad, que la autoridad verdadera no humilla, que nadie es invisible cuando se decide mirar de verdad. Daniel, entre el público, sintió un orgullo silencioso que le llenó el pecho. No solo estaba enamorándose de una mujer, sino de una forma de estar en el mundo. Con el paso de las semanas, su relación se volvió más clara, más presente. Compartían cenas tranquilas, caminatas sin prisa, conversaciones que se extendían hasta la madrugada. No necesitaban esconderse ni exhibirse. Era un amor maduro, consciente, construido sobre la admiración y la ternura. Ella volvió a reír con libertad, a sentirse deseada sin sentirse reducida. Daniel encontró en ella una calma que nunca había conocido, una fuerza que no imponía, sino que sostenía. Un día, ella volvió a abrir la caja de madera. Tomó el anillo de su pasado y lo sostuvo unos segundos antes de guardarlo con cuidado. No era un adiós, sino un cierre amoroso. Luego miró a Daniel, que la observaba desde la puerta con respeto absoluto. Se acercó y lo besó, esta vez sin dudas, con la certeza de quien elige sin miedo. En ese gesto quedó sellado algo profundo, algo que no necesitaba promesas grandiosas. La empresa, ahora renovada, se convirtió en referencia. Personas de distintos lugares llegaban para aprender no solo de gestión, sino de humanidad. Ella seguía caminando por los pasillos con la misma sencillez del primer día, recordando siempre de dónde venía. Nadie volvió a alzar la voz para humillar. Nadie volvió a levantar la mano contra otro. La memoria de aquel error inicial se transformó en lección permanente. Daniel, a su lado, siguió creciendo, no detrás de ella, sino con ella. Juntos tomaban decisiones difíciles, juntos celebraban pequeños triunfos. En los momentos de cansancio, bastaba una mirada para recuperar el equilibrio. Habían aprendido que el amor no salva, pero acompaña, no sustituye la fuerza propia, pero la multiplica. Una tarde, mientras el sol se ocultaba lentamente, ella se detuvo frente al ventanal de su oficina. Vio su reflejo,
una mujer serena, firme, completa. Pensó en todas las veces que fue ignorada, subestimada, tratada como si no importara. Y comprendió que cada una de esas heridas había construido la mujer que ahora era. Daniel se acercó por detrás y apoyó las manos en sus hombros. Ella cerró los ojos y sonrió. No necesitó decir nada para saber que su historia no se definía por la humillación sufrida, sino por la dignidad recuperada. Que el poder no estaba en despedir a otros, sino en no permitir que nadie vuelva a ser aplastado. Que el amor, cuando llega sin ruido, puede ser el más verdadero de todos. Mientras la ciudad seguía su curso, ella permaneció allí, consciente de que había convertido el desprecio en justicia, la soledad en compañía, el silencio en una voz firme. Y aunque el futuro seguía abierto, incierto y vivo, avanzaba hacia el compaso seguro, sabiendo que, al final, la verdadera victoria no fue ser jefa de todos, sino dueña absoluta de su propia historia.